Buenas noches, estimados doctores. Damos inicio a la sesión programada de hoy con la participación del doctor José Reinaldo López Viera. Doctor Reinaldo, le doy el pase. Adelante, por favor. Bienvenido una vez más. Listo. Gracias, estimado Henry. Buenas noches con todos, estimados colegas. Vamos a dar inicio a la última sesión que me compete en este curso de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la génesis, las características y algunos puntos importantes sobre este denominado y conocido control de convencionalidad. Un control que no está en ninguna parte de la Convención Americana, no está en un documento escrito del sistema interamericano, pero que fue creado de manera pretoriana, es decir, de manera jurisprudencial por parte de la Corte Interamericana, allá por el año 2006, en el famoso caso Almonacid Arellano versus Chile, y que se ha ido manteniendo a lo largo de todos estos años y que también ya se está reconociendo en los diversos ordenamientos jurídicos nacionales. De hecho, nuestro sistema jurídico, específicamente el Código Procesal Constitucional, reconoce ya la figura de la convencionalidad y algo muy importante, que el Código Procesal Constitucional no solamente se ha quedado en reconocer al control de convencionalidad, sino que en nuestro caso también le ha dado digamos, la, la facultad a los jueces de saber cómo se resuelve este control, porque en otros ordenamientos jurídicos nacionales el control puede estar reconocido. De hecho, es obligatorio por parte de los jueces nacionales, como lo ordena la Corte Interamericana, pero todavía hay mucha discusión, hay mucho conflicto, hay muchas posiciones encontradas acerca de cómo se resuelve esta convencionalidad. En el caso peruano, no. El Código Procesal Constitucional ha reconocido a la convencionalidad, pero no solamente la ha reconocido, sino ha señalado el cómo se debe resolver cuando el juez ya está enfrente de un conflicto entre una norma interna y una norma convencional. ¿Qué principio? ¿Cómo resolver? ¿Cómo aplicar efectivamente la convencionalidad en nuestro país? Esa es una virtud que tiene nuestro sistema jurídico que no lo tienen muchos otros sistemas jurídicos latinoamericanos que están todavía en la discusión de cómo se resuelve esta convencionalidad. Reconocen la convencionalidad, pero todavía hay una discusión, hay un encontrón de posiciones acerca de cuál debería ser o cómo debería ser el resultado, la resolución del conflicto entre una norma interna y una norma convencional. En el Perú, como vuelvo a repetir, ese debate ya no se debe ahondar porque ya está resuelto y lo resuelve el Código Procesal Constitucional y con ello este código pues genera o nos ha otorgado un paso importante frente a otros ordenamientos jurídicos nacionales. Bien, pero ¿cómo se origina este control de convencionalidad? ¿A qué se debe su origen? ¿O cómo hacía la Corte? Se le, se le ocurre hablar de la convencionalidad. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el control de convencionalidad no es algo propiamente creado de manera original por parte de la Corte. Si bien la Corte lo reconoce, lo difunde, lo desarrolla hasta el día de hoy, los antecedentes de la convencionalidad no se encuentran en nuestro sistema interamericano, se encuentran en el sistema europeo. Básicamente, allá en Francia, el Consejo Constitucional francés, por la década de los 70 reconoció el control de convencionalidad. Fíjense, no fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no, fue una Corte Constitucional de uno de los países de Europa, Francia, que originalmente crea la figura de la convencionalidad. Y ahora, un detalle importante que el Consejo Constitucional francés
es uno de los pocos órganos de carácter político en el mundo que tienen o resuelven cuestiones jurisdiccionales de conflicto entre normas legales y normas constitucionales. De hecho, en el mundo, hoy en día, el control constitucional es de carácter jurisdiccional, ya sea ejerciéndolo el Poder Judicial, si usted opta por el modelo difuso de origen norteamericano, o ya sea como una forma de control concentrado, si usted opta por un tribunal o una corte constitucional que es evidentemente de origen europeo austriaco. En Francia, en cambio, existe un control constitucional que no es de carácter jurisdiccional y que de hecho fue el primer control constitucional que apareció en la historia, que es el control constitucional político, conocido también como control constitucional parlamentario. Antes que existiera la potestad de que los jueces puedan aplicar normas contrarias a la Constitución, y mucho antes que se inventaran los tribunales constitucionales como órganos encargados de expulsar normas legales contrarias a la Constitución, en Francia se inventó el control constitucional político parlamentario, donde no eran los jueces ni un tribunal constitucional el encargado de resolver los conflictos entre normas legales y normas constitucionales, sino que era un órgano político, el Parlamento. El control parlamentario fue el primer control constitucional que apareció en el mundo, allá por el año de 1795, en aproximadamente la tercera, sí, aproximadamente se inventó a la par de la tercera constitución francesa, porque Francia ya hasta 1795 había tenido tres constituciones: la constitución de 1791, la constitución de 1793, la Constitución de 1795. Bueno, paralelo a la dación de estas constituciones, de estas tres primeras constituciones francesas, se había ya creado, se había originado en Francia el control constitucional parlamentario, en donde el Parlamento era el órgano encargado de defenderla. Posteriormente, en Estados Unidos se dijo que esto no podía ser así y se le dio la potestad a los jueces, creando el otro modelo de control constitucional de carácter jurisdiccional, en donde eran los jueces los encargados de resolver los conflictos entre normas legales y normas constitucionales. Y ya un tiempo después, en Europa, en Austria específicamente, Kelsen dice: no, no puede ser ni el poder legislativo ni el poder judicial, tiene que ser un control constitucional jurisdiccional, pero por parte de un órgano ad hoc, diferente a algún poder del Estado, y se crea el Tribunal Constitucional que concretiza el control constitucional concentrado. Pero a la par de estos desarrollos y conforme fueron evolucionando estos controles constitucionales, los franceses, a diferencia de otros países de Europa continental, no quisieron abandonar originalmente su control constitucional político. Y a lo largo del tiempo, nunca optaron por que los jueces sean los defensores de la Constitución, ni tampoco optaron por la moda de que los tribunales constitucionales lo hicieran. Llegado un tiempo, se le otorgó al Parlamento seguir con la función de salvaguardar la Constitución, pero a través de un órgano específico dentro del Parlamento, un órgano exclusivo, un órgano especializado en la defensa de la Constitución, que claro, está en el Parlamento, pertenece al Parlamento, pero que tiene una función especializada en defensa de la Constitución. Y aparece el Consejo Constitucional francés, reconocido actualmente en la Constitución de Francia de 1958. Bueno, el Consejo Constitucional francés es un órgano parlamentario encargado de la defensa de la Constitución, o sea, actúa como un tribunal constitucional. Es un órgano político porque pertenece al Parlamento, está integrado por parlamentos y, ojo, también lo integran allí
los expresidentes de Francia, que culminados sus mandatos de forma vitalicia y de manera este, no obligatoria, pero sí discrecional, pueden conformar el Consejo Constitucional francés si ellos gustan. Por ejemplo, el caso de Jacques Chirac, el mismo impresentable de Emmanuel Macron, que nos quiere llevar a la Tercera Guerra Mundial. Bueno, el día que termine Macron su mandato, puede, si es que él considera, si es que él lo decide, pertenecer a ese Consejo Constitucional francés, porque la Constitución se lo permite. Los expresidentes pueden, de manera voluntaria, si lo deciden, formar parte de ese Consejo Constitucional francés, que es el órgano parlamentario destinado exclusivamente a la defensa de la Constitución. Pues bien, este Consejo Constitucional francés, pese a que tiene una naturaleza política, que muchos consideran que es un órgano anacrónico, un órgano anticuado frente a la cantidad de tribunales y cortes constitucionales que hay en Europa, este Consejo Constitucional francés ha mantenido su imparcialidad y ha sabido mantener también su posición como órgano de defensa de la Constitución sin mezclar el hecho de que pertenezca al Parlamento, que es un órgano evidentemente político. Por ello que sus resoluciones han marcado pautas importantes en el desarrollo del derecho constitucional, no solamente en Francia, sino también en Europa. Increíblemente, por más que lo consideren muchos estudiosos como un órgano anacrónico, un órgano anticuado, un órgano totalmente parcializado con la política, ha sabido hacer su nombre. Y tribunales constitucionales importantes en Europa, como el Tribunal Federal Alemán, el Tribunal Constitucional Español, el Tribunal Constitucional Austriaco, la Corte Constitucional Italiana, en sus resoluciones de casos sobre procesos de inconstitucionalidad, citan frecuentemente jurisprudencia de este Consejo Constitucional francés, es decir, han sabido mantener su imparcialidad y ha sabido pues ejercer su función constitucional de modo, podríamos decir, positivo, impecable, admirable, y por eso que tribunales de carácter jurisdiccional en Europa lo citan en sus respectivas resoluciones de casos. Entonces, este Consejo Constitucional francés en la década de los 70 tuvo que resolver una presunta inconstitucionalidad que se le había presentado a demanda de inconstitucional de una norma que había emitido el Parlamento francés que vulneraba un tratado internacional firmado por Francia en ese momento. Entonces, el Consejo Constitucional francés terminó declarando improcedente la demanda, toda vez que él consideraba de que su función no era analizar o resolver conflictos entre normas internas y normas convencionales, que su posición, su especialidad, su función era resolver el conflicto entre normas legales y normas constitucionales. Sin embargo, él consideraba de que de todas formas, si un Estado firma un tratado internacional, en este caso como Francia, que ha firmado este tratado internacional de la Comunidad Económica Europea, ese tratado, por el famoso principio pacta sunt servanda, era de carácter obligatorio para el Estado francés. Y por lo tanto, si una norma interna contravenía una norma convencional, tenía que hacerse una suerte, dijo el Consejo Constitucional francés, de control de convencionalidad. Pero toda vez que él, como órgano cuyas funciones están en la Constitución francesa, no le permitían hacer eso, ellos no lo podían hacer. Pero de que debería existir, porque ellos solamente tenían la facultad de hacer control de constitucionalidad. Pero de todas maneras, alguien debería encargarse de hacer este control de convencionalidad. Entonces, a partir de allí, de esa resolución, que como les digo, ni siquiera se resolvió sobre el fondo, el Consejo Constitucional francés declaró improcedente porque ellos no eran competentes, dijeron, para hacer control de convencionalidad, que su función de ellos era un control de constitucionalidad.
pero que de todas maneras el control de convencionalidad debería existir y que alguien debería encargarse de él. Pero ya con esta resolución y con esta posición, por primera vez en el mundo, se habló de la existencia de un control de convención. ¿Quién lo debería hacer? ¿Cómo debería hacerse? Bueno, el Consejo Nacional francés dijo, no, esa no es mi función. De que existe, de que hay que reconocerlo, perfectamente. Y lo digo yo, que soy el órgano encargado de la defensa de la Constitución a través de un control de constitucionalidad. Pero de que yo lo haga, no, el otro control, no, yo no lo puedo hacer porque esa no es mi función, menos desarrollarlo y establecerlo. Eso ya corresponderá a otros órganos, a los órganos internacionales o a de repente algún otro órgano interno. Entonces, a partir de la década de los 70, producto de esta resolución emitida por el Consejo Constitucional francés, es que aparece el nombre de control de convención. Muchos años después, en el año 2003, en el caso Mirna Marchand, caso que resuelve la Corte Interamericana, el magistrado Sergio García Ramírez, que llegó a ser presidente de la Corte, parece que tenía conocimiento de este pronunciamiento, seguramente lo debería haber tenido, el conocimiento de ese pronunciamiento del Consejo Constitucional francés de la década de los 70, y entonces, en un voto singular, de ese caso no era un voto en mayoría, singular del caso Mirna Marchand, 2003, habla de que la Corte Interamericana tendría la obligación de hacer un control de convencional. Pero la Corte Interamericana, mucho antes de este voto singular del magistrado García Ramírez en el año 2003 del caso Mirna Marchand, la Corte Interamericana en la práctica ya venía haciendo un control de convencionalismo, sino que no decía específicamente esto que estoy haciendo. Se llama control de convencionalidad. Ese nombre lo recoge el magistrado García Ramírez en su voto singular en el año 2003. Y seguramente, habiendo estudiado los antecedentes que les mencionaba de Europa, específicamente del Consejo Constitucional francés, que es el primer tribunal en el mundo que le pone el nombre a esta figura de control de convencionalidad, así como existió un control de constitucionalidad para el tribunal, para el Consejo Constitucional francés, también existió un control de convencionalidad. Pero, como les digo, mucho más antes de este voto singular del año 2003, la Corte en la práctica ya había estado haciendo control de convencionalidad. Dos casos. En una opinión consultiva y en una sentencia. Ustedes saben que la Corte Interamericana tiene dos funciones, función consultiva y la función contenciosa. La función consultiva, a partir de la cual puede emitir opiniones consultivas, que tiene 27 actualmente, y la función contenciosa, a través de la cual la Corte Interamericana resuelve los casos que la Comisión Interamericana somete a su conocimiento. Pues bien, antes del año 2003, como repito, este voto singular del magistrado García Ramírez, el caso Mirna Marchand, donde él ya habla textualmente de que la Corte debería hacer un control de convencionalidad, la Corte de manera práctica había estado realizando la convencionalidad. En primer lugar, en una opinión consultiva, la opinión consultiva 1089. Una opinión consultiva que se emitió a propósito de la dación de la Constitución de 1993, caso del Perú, donde, como ustedes saben, en el artículo 140 de nuestra Constitución se establecía de que la pena de muerte podía aplicarse a los delitos de traición a la patria en caso de guerra exterior y se le adicionaba el delito de terrorismo. Entonces se sometió a la Corte Interamericana la consulta sobre si en el Perú se podía aplicar la pena de muerte a los casos de terrorismo, teniendo en cuenta
que en la Constitución del 79, donde se ratificó la Convención Americana, el Perú solamente reconocía la pena de muerte para un delito: traición a la patria en caso de guerra exterior. Pero como la Constitución del 79 había quedado invalidada por la Constitución de 1993 y esta última Constitución ampliaba la pena de muerte a terrorismo, se preguntaban si este artículo 140 vulneraba la Convención Americana. En otras palabras, estábamos poniéndole, se le estaba poniendo a la Corte Interamericana, mediante una opinión consultiva, un conflicto entre una norma interna, es una norma constitucional, y una norma convencional, la Convención Americana. Y esto fue en el año 94 o 95, o sea, mucho más antes del año 2003, cuando recién se va a hablar de la convencionalidad, pero ya se le ponía a la Corte, mediante una opinión consultiva, una situación de conflicto entre norma interna y norma convencional. ¿Y cuál fue la respuesta de la Corte? La respuesta de la Corte Interamericana en esta opinión consultiva este, 1094 fue la siguiente. La Corte Interamericana dijo que en el caso peruano, el hecho que la Constitución del 93 haya añadido otro delito que sea para el cual se le pueda imponer la pena capital era algo que contravenía la Convención Americana. ¿Y cuál fue el argumento de la Corte Interamericana para llegar a esa respuesta? El argumento de la Corte Interamericana fue de que la Convención Americana es muy clara. La Convención Americana permite la pena de muerte, por supuesto que sí, pero la permite bajo ciertos requisitos y bajo ciertas pautas que los estados no pueden contravenir. ¿Y cuáles son esas pautas? Bueno, algunas de las pautas son, por ejemplo, que no se puede aplicar la pena de muerte para personas mayores de 60 años, menores de 18 años o mujeres gestantes. Que la pena de muerte solamente se puede aplicar después de un debido proceso. Que la pena de muerte solamente se puede aplicar a delitos de extrema gravedad, más no delitos de corte político. Que la pena de muerte solamente se puede aplicar después de haberle dado una última oportunidad al sentenciado, ya sea a través de un indulto o de una amnistía. Y finalmente, que la pena de muerte solamente se puede aplicar para aquellos delitos que hubiesen estado contemplados en las constituciones de los países al momento que se ratificó la Convención Americana. En consecuencia, no se podría ampliar a otros delitos que no estaban contemplados al momento de que el Estado ratificaba la convención. Entonces la Corte dice, teniendo en cuenta todos estos requisitos para la aplicación de la pena de muerte, aquí queda clarísimo de que el Perú ha contravenido uno de ellos. Y por lo tanto, eso que dice el artículo 140, la ampliación, no podría ser efectivo. ¿Por qué? Porque el último requisito claramente estipula que el Estado solamente puede aplicar la pena de muerte para aquellos delitos contemplados al momento de que el Estado ratifica la Convención Americana. Entonces la pregunta es, dice la Corte, ¿cuándo el Perú ratificó la Convención Americana? En el año 79, ¿ya? Y en el año 79, ¿para qué delitos en el Perú estaba contemplada la pena de muerte? Ah, su constitución del 79 era muy clara. Para el delito de traición a la patria en caso de guerra exterior. ¿Bien? Por lo tanto, cuando la constitución del 93
deroga la Constitución del 79 y amplía la pena de muerte a otro delito, que era el terrorismo, eso era inválido. O en otras palabras, era inconvencional, porque vulneraba ese último requisito que establece la Convención Americana para la aplicación de la pena de muerte. Se está ampliando a otro delito que no estaba contemplado al momento de la ratificación de la Convención Americana por el Estado peruano. Y por lo tanto, la Corte Interamericana, en su opinión consultiva, dijo, por lo tanto, el artículo 140 de la Constitución peruana debe ser o puede ser aplicado parcialmente. Es decir, para el delito de traición a la patria en caso de guerra exterior, el Perú puede aplicar la pena de muerte, por supuesto. Pero para el caso de terrorismo, no, porque ese delito no estaba contemplado como un delito para el cual se le aplica la pena de muerte al momento que el Estado peruano ratificó la convención. Oye, y si quisiéramos ampliar, tendríamos que denunciar el tratado, la Convención Americana. Tendríamos que iniciar el procedimiento de denuncia, que se puede. Por supuesto que se puede. Tampoco lo podemos hacer pateando el tablero como lo hizo Fujimori, ¿no? Como bajo la tesis de trascendido, que como unilateralmente entramos a la Convención Americana, unilateralmente nos podemos salir de ella. No, no, pues sería quebrar el derecho internacional. Lo que nosotros tendríamos que aplicar es lo que dice la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, la denuncia formal del tratado, que en el caso de la Convención Americana estipula que es un plazo de 2 años para que la denuncia pueda ser efectiva y por lo tanto salirnos de la Convención. Ese es el mecanismo. Pero hacerlo bajo otra situación no sería válido. Entonces, por ejemplo, cuando la Corte Interamericana entonces resolvió esta opinión consultiva, ya estaba haciendo el control de convencionalidad. Claro, no dice, no, esto es inconvencional o estoy haciendo el control, no, simplemente lo que dice es, Estado peruano, el artículo 140 de tu Constitución no puede ser pues aplicado de manera literal para los dos delitos que están aquí. Puede ser aplicado para uno, pero no para el otro, porque eso contravendría la protección americana. Y en el año 99, o sea, 4 años del caso Mirna Marchand, de este voto singular, la Corte resuelve otro caso, ya no peruano, ya no una opinión consultiva, sino un caso contencioso para otro país, Chile, donde hace también control de convencionalidad, pero sin que lo diga. El caso del Perú fue una opinión consultiva, pero ahora, el caso de Chile, año 99, fue un caso contencioso. El famoso caso de la última tentación de Cristo, caso Olmos versus Chile. Ustedes se acordarán que a finales de la década de los 90 apareció una película muy controversial sobre pues la vida, pasión y muerte de Jesucristo, y en donde se insinuaba de que Jesús pues había tenido una pareja, y esta pareja era María Magdalena, y que había sido como un mortal, como de corriente, más que esta María Magdalena no había sido una prostituta, que eso había sido una invención, ¿no? Eh, Lastimosa para dejar mal a la persona que no solamente había sido la pareja de nuestro Salvador, sino que había sido una de las discípulas más destacadas en la versión de los gnósticos, que seguramente algunos de ustedes deben de saber, donde pues se dice que estos 12 discípulos de los que habla el Nuevo Testamento, finalmente pues eran discípulos de un segundo círculo, ¿no? Que, más que discípulos eran como que guardianes, ¿no? Se podría decir pues eh, recién iniciados, ¿no? Recién iniciados, pero que Jesús guardaba o tenía un grupo más cerrado de verdaderos discípulos, de gente que ya estaba destacada mucho más, de manera más amplia, más profunda.
en ciertos estudios, en ciertas cosas. Y dentro de ellos se menciona no solamente a María Magdalena, sino, por ejemplo, a José de Arimatea. Se menciona al mismo Lázaro que fue resucitado, según nos cuentan las escrituras. Ese grupito tiene un grupito como secreto, ¿no? Que el Nuevo Testamento prácticamente ha borrado para darle prioridad a esos 12 discípulos, que como le digo, según los gnósticos, no eran los discípulos, sino que eran un círculo más, digamos, un círculo menos cerrado, un poco, no tanto de inicio, como el círculo al cual pertenecía, pues, María Magdalena, José de Arimatea y todos ellos. Bueno, la cosa es que obviamente, pues, eso choca con una serie de creencias, de convicción de Iglesia católica que nos han enseñado. Doctor Sergio, su audio está prendido, por favor. Gracias. Que nos han enseñado, pues, que la historia no es así. No vaya a saber cuál de las dos versiones es la verdadera, ¿no? Yo no quisiera dar una versión que de repente a alguno, obviamente, se respeta sus creencias, sus convicciones, pueda contradecirlas. El hecho es que salió esta película, donde efectivamente aducía pues, que María Magdalena había sido la esposa, la mujer, la discípula principal de la corte de Jesús y que lo había acompañado. Bueno, esta película, muy controversial, fue difundida en muchos cines de varios países y llegó a Chile, ¿no? En donde se pasó el tráiler de la película y se invitaba al estreno. Entonces, una, una, una organización cercana a la Iglesia Católica presenta una demanda pocos días antes del estreno de la película, pidiendo al órgano en Chile encargado de la fiscalización de todas las cintas cinematográficas, los programas de televisión, de radio que se incluían en Chile, señalando que este órgano censure la difusión de esa película, porque contravenía abiertamente el derecho a la libertad de religión, de creencias del pueblo chileno, y además afectaba el derecho al honor, a la buena reputación del personaje principal, de Jesús. Esos fueron los argumentos. En ese momento, esta organización que, como les digo, tenía muchos vínculos con la iglesia y que presenta esta denuncia para censurar la película a pocos días de su estreno, se basaba en que la Constitución chilena, en un artículo específico, establecía de manera específica, textual, la posibilidad de que el Estado chileno pueda censurar cualquier tipo de película, programa, o cualquier situación de comunicación o de información que contravenga el orden público, las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Y en base a ese artículo de la Constitución chilena, es que esta organización presenta su denuncia para impedir que la película saliera en estreno. Este órgano en Chile encargado de controlar y fiscalizar ello, declara fundada la denuncia. Y por lo tanto, unos días antes del estreno, la película queda cancelada. No va la difusión de la última tentación de Cristo. Lógicamente, los representantes de la difusión de la película, los encargados de- de presentarla allá en Chile, ejercieron una serie de reclamos, hubieron presiones, pero el Estado chileno se mantuvo incólume. Dijo no, porque nuestra constitución nos lo permite. Y como el pueblo chileno ha reclamado esto a través de una organización que ha dicho que eso atenta contra nuestra libertad de religión, contra nuestras creencias, nuestra convicción, inclusive contra el honor del personaje,
que es el personaje central de nuestra religión, o sea, Jesucristo, definitivamente la película no. Y la censura no fue. Entonces, los responsables, los encargados, los representantes de la película interpusieron una denuncia ante la Comisión Interamericana contra el Estado chileno por, lógicamente, vulnerar el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información, consagrado en la Convención Americana, y acusando específicamente a que la Constitución chilena, en ese artículo específico, contravenía los derechos consignados en la Convención Americana, que eran los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información. Como ustedes ven, el conflicto igual era entre una norma constitucional y una norma convencional, producto de la censura de esta película. El caso no fue resuelto a nivel de comisión y pasó a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana emitió su sentencia. Una sentencia muy sonada, por eso se llama el famoso caso de la última tentación de Cristo, que fue la película la que fue censurada, caso Olmos versus Chile. ¿Y qué dijo la Corte? La Corte dijo de que ese artículo de la Constitución chilena que permitía al Estado chileno, a través de sus órganos competentes, censurar cualquier tipo de material cinematográfico, visual, auditivo, etcétera, etcétera, que contraviniera el orden público, las buenas costumbres, lo que fuera, era contrario abiertamente al derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información consignado, establecido en la Convención Americana. Y en esta sentencia, ya la Corte Interamericana no recomienda, como lo hizo en el caso peruano en la opinión consultiva. La Corte Interamericana dice, muy bien, fundada la demanda, en consecuencia, uno, se le ordena, a nosotros no nos ordenaron, a nosotros siempre me dijeron, Estado peruano, tú no puedes aplicar el artículo 140 de manera literal de tu constitución. Lo aplicarás en la medida que no sea efectivo para el caso del delito de terrorismo. Pero no nos pidieron modificarlo, ni cambiarlo, ni derogarlo. En el caso de contencioso de Chile, la Corte dijo de frente, ese artículo de la Constitución chilena contraviene directamente la Convención Americana. Por lo tanto, se le ordena al Estado chileno modificar el artículo respectivo de su Constitución mediante una reforma constitucional a través del cual se elimine la figura de la censura previa, porque establecer la figura de la censura previa es contravenir la Convención. Se les exigió al Estado chileno pagar una indemnización a modo de reparación a los productores, a los encargados de la película, que realmente los había perjudicado. Y además se dijo de que el caso no se cerraba hasta que Chile no modificara mediante una reforma el artículo respectivo de su constitución que permitía la censura. ¿Qué tuvo que hacer Chile? Cumplir lo que dijo la Corte Interamericana. Hizo una reforma constitucional y si ustedes revisan actualmente la constitución chilena, ya no hay censura, ya no hay. Pero entonces, ¿qué estaba haciendo la Corte allí? También estaba haciendo un control de convencionalidad. No le había puesto el nombre, pero lo estaba haciendo en la práctica. Entonces, la opinión consultiva del año 94 del caso del Perú sobre el artículo 140 de la pena de muerte y el caso contencioso de la Corte del año 99, el famoso caso La Última Tentación de Cristo versus Chile, el caso chileno, nos estaba señalando que en la práctica la Corte Interamericana ya hacía control de convencionalidad, pero no lo decía de manera expresa. Pero en ambos casos, tanto el consultivo como el contencioso, se trató de resolver el conflicto entre una norma interna y una norma convencional. Por eso que en el año 2003, el magistrado García Ramírez, en su voto singular, simplemente recoge también esto y ya abiertamente dice
Lo que la Corte debe hacer es un control de convencionalidad, pero no solamente a nivel de Corte, sino también a nivel de los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana. Es decir, el punto de quiebra aquí es que si bien el control de convencionalidad, no de manera textual, pero sí de manera pragmática, ya se venía haciendo a nivel de Corte Interamericana, lo que el magistrado García Ramírez en el año 2003 planteaba, no solamente era el reconocimiento ya formal del control de convencionalidad por parte de la Corte, sino que además se expandiera a los jueces de los estados que habían ratificado la Convención Americana. Es decir, de un control de convencionalidad concentrado, lo que exigía el magistrado García Ramírez es que se pasara también a un control de convencionalidad difuso. Por eso que el caso Mirna Marchand marca la transición entre el control de convencionalidad concentrado no expreso y el control de convencionalidad concentrado expreso, pero además el reconocimiento del control de convencionalidad difuso. Y por ello se va recién a estipular así en el caso Almonacid Arellano versus Chile del año 2006 y ratificarse, ampliarse en el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú de ese mismo año, del año 2006. Fíjense que Perú y Chile han sido estados que han originado casos emblemáticos en cuestión de la convencionalidad, inclusive antes de que existiera formalmente la convencionalidad, y les estoy explicando la opinión consultiva 94, Perú, y el caso La Última Tentación de Cristo que concierne a Chile en el año 99. Entonces, a partir de allí, en el caso Almonacid Arellano del año 2006, ya se reconoce formalmente al control de convencionalidad, pero ya no hay un voto singular, como en el año 2003, sino ya oficialmente de manera unánime por la Corte Interamericana. ¿Pero en qué se basa? ¿Cuál, ¿Cuáles son los artículos que podríamos nosotros decir que fundamentan el control de convencionalidad en la Convención Americana, famoso Pacto de San José, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cuáles serían digamos, los artículos que sirvieron para formular este control de convencionalidad? Muy bien, esos artículos que sirven para eh, formular el control de convencionalidad se encuentran en la primera parte de la Convención Americana, específicamente en el artículo 1 y en el artículo 2, porque toda esta formulación del control de convencionalidad se basa en la defensa de los derechos humanos. Ese es lo central. Y para ello, el artículo 1, inciso 1 e inciso 2 de la Convención Americana son los artículos fundamentales en ese sentido. ¿Qué dice el artículo 1, inciso 1? Que la Convención Americana se encarga de la promoción y el respeto de los derechos humanos. Y el artículo 1, inciso 2, de garantizar esos mismos derechos. Si el artículo 1, inciso 1 habla del respeto, el artículo 1, inciso 2 habla de la garantía de los derechos. El control de convencionalidad entonces se formula a partir del respeto y de la garantía de los derechos. Artículo 1, inciso 1 e inciso 2 respectivamente de la Convención Americana. Pero además, eso a este artículo 1 y sus respectivos incisos se le suma el artículo 2. ¿Y por qué el artículo 2? Porque acordémonos que el control de convencionalidad textualmente no está en la Convención Americana. Es un mecanismo pretoriano, creado pretoriano. Y por lo tanto, ese mecanismo creado pretorianamente se basa, además del artículo 1, en el artículo 2 de la Convención Americana. ¿Y por qué es importante este artículo 2? Porque el artículo 2 señala que todos los estados están obligados a promover
todo tipo de mecanismo encaminado al respeto y a la garantía de esos derechos. Entonces el artículo 2 dice, en otras palabras, oiga, si no hay mecanismos de protección o si los mecanismos de protección no son suficientes, los estados están en la obligación de crear otros mecanismos encargados del respeto, promoción y garantía de estos derechos. O sea, lo que dice el artículo 1 en sus respectivos incisos 1 y 2. Entonces, el artículo 2 le permite a la Corte Interamericana señalar y decir, bueno, en caso de conflicto, no hay un mecanismo específico que la Convención Americana me señale para resolver el conflicto en base al respeto, promoción y garantía de los derechos. Pero sí el artículo 2 me dice que se pueden crear mecanismos cuando no los hay o cuando existen mecanismos pero son insuficientes. Entonces, por lo tanto, vamos a crear. Y entonces se crea el control de convenciones. Que como le digo, no es una creación de la Corte, sino es una creación de la Corte del Consejo Constitucional francés. Pero bueno, porque la Corte lo trae y la Corte sí lo ha desarrollado, lo ha llevado a un sitial pues que en la misma Europa no tiene. Eso sí hay que reconocer, este control de convencionalidad. Pero entonces, a partir de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana, es que se formula el control de convención. Pero esa formulación, basada en estos artículos, tiene que ser concordante a los fundamentos jurídicos de la convencionalidad. ¿Cómo se, en base a qué tratados o reglas externas el control de convencionalidad existe o puede existir? Para ello, tenemos que irnos al fundamento o a los dos fundamentos de la sentencia que reconoce oficialmente el control de convencionalidad a nivel de la Corte. ¿Cuál es la sentencia? El caso Almonacid Arellano versus Chile del año 2006. En los fundamentos 124 y 125 de esa sentencia, la Corte reconoce el control de convención, la existencia. Lo reconoce tímidamente, porque en el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, de ese mismo año 2006, ya va a ser más enfática. En Almonacid lo reconoce un poquito tímido. Si ustedes leen el fundamento 124, el fundamento 124 dice que los estados están obligados a realizar una suerte de control de convencionalidad. Ya vamos a ver que en el fundamento 128 de la sentencia Trabajadores de Estados Congresos del Perú ya no habla de que los estados están obligados a realizar una suerte. No, ya dice, los estados están obligados sí o sí a hacerlo. Es más enfático. Pero en los fundamentos 124 y 125 de la sentencia del Monacita Arellano versus Chile del año 2006, la Corte recién pues está trabajando, implementando el control de convencionalidad ya de manera expresa. Y en el fundamento 125, específicamente, la Corte hace referencia a los dos artículos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los, que son los dos artículos que fundamentan jurídicamente a nivel internacional el control de convencional. En el año 1969 ya se firmó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Los tratados tienen su propia convención. Fíjense ustedes, una convención que después ha sido ampliada, pero que tiene como documento de origen el documento
del año 1969, pues una Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Esta convención es importante porque es como que la constitución de los tratados. Ahí están todas las reglas que deben contemplar los tratados internacionales y cómo los estados deben comportarse frente a los tratados. Por eso que les digo que ahí, en la Convención de Viena, también se habla de la denuncia, que es la facultad que tienen los estados para poderse salir de manera formal, de manera válida, de un tratado internacional, sin patear el tablero, salirse formalmente, con todas las de la ley internacional. Eso se llama la denuncia internacional, que es una de las excepciones, es una de las excepciones al famoso principio pacta sunt servanda, un principio que nace de la costumbre internacional y que se reconoce formalmente en esta Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Esta Convención de Viena tiene dos artículos, el artículo 26 y el artículo 27, que sustenta, que contienen los dos principios que fundamentan jurídicamente el control de convencionalidad y que justamente la Corte hace referencia en el fundamento 125 de la sentencia Almonacid Arellano versus Chile. ¿Cuáles son esos dos principios? El artículo 26 habla del famoso principio pacta sunt servanda. El pacta sunt servanda. Tanto el artículo 26 como el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados hablan del famoso principio pacta sunt servanda. ¿Y qué cosa es el principio pacta sunt servanda? El principio pacta sunt servanda es nada más y nada menos lo siguiente: los tratados son ley entre las partes. ¿Qué significa ello? Que los estados no pueden invocar las normas de su derecho interno para dejar de cumplir las obligaciones emanadas del tratado. Por ejemplo, lo que decíamos en la opinión consultiva 94 del Perú, ¿no? Oh, la Constitución, el artículo 140 dice que la pena de muerte para terrorismo. Tú tienes una obligación con la Convención Americana que estipula que eso no se puede ampliar. Pacta sunt servanda. No puedes invocar la norma de tu derecho interno para dejar de cumplir las obligaciones emanadas de un tratado. Caso, la última tentación de Cristo. No, pero nosotros los chilenos en esta constitución tenemos reconocida la figura de la censura previa. Sí, pues, pero tú no puedes dejar de cumplir basándote en tu constitución en lo que dice el tratado que tú has ratificado, la Convención Americana, que niega la posibilidad de cualquier tipo de censura previa, porque atenta contra la libertad de expresión e información. Eso es el pacta sunt servanda. El pacta sunt servanda es un principio que nace de la costumbre internacional y que muchos remontan al famoso, a la famosa paz de Westfalia de 1648, que culminó la famosa guerra de los 30 años en los tratados de Osnabrück y Münster en Alemania. La guerra de los 30 años, que duró de 1618 a 1648, siglo XVII, y que desangró Europa, terminó en el 1648 con la firma de los tratados de Osnabrück y Münster. Y estos dos tratados, Osnabrück y Münster, es lo que se considera pues la famosa Paz de Westfalia. Pero la Paz de Westfalia tuvo algo importantísimo, que cuando los estados firmaron la paz, estados europeos, que culminó la guerra de los 30 años, que fue una de las guerras más sangrientas que hubo en Europa en el siglo XVII, si no fue la más sangrienta del siglo XVII. Los estados ahí reconocían el pacta sunt servanda por primera vez formalmente, cuando se comprometieron a cumplir con las obligaciones que ponían fin a la guerra de los 30 años en esos dos tratados que se firmaron, el de Osnabrück y el de Münster, 1640. O sea, el pacta sunt servanda nace
producto de ese reconocimiento implícito de los estados al firmarse la paz de Westfalia, que es también la que da el sistema de estados westfaliano que nos ha acompañado hasta el día de hoy, el tema de los estados. Ahora dice que ya estamos entrando en una fase diferente, ¿no? Donde el sistema westfaliano está tambaleándose producto del reacomodo geopolítico. Pero desde 1648 en adelante, nosotros nos hemos regido por los principios y las bases de esa famosa paz que terminó con la Guerra de los 30 años en Europa. Entonces, el Pacto Sur-Cervana viene desde allí, y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 se reconoce ya en un tratado. Oye, Pacta Sunt Servanda. Entonces, en el artículo 125 de la sentencia del Monacid de Arellano versus Chile, la Corte fundamenta la creación del control de convencionalidad en este Pacta Sunt Servanda. Sí, pues, si los estados se han comprometido a cumplir con un tratado internacional, entonces el control de convencionalidad es un mecanismo de fiscalización para que se cumpla. Pero en los artículos 26 y 27 de la Convención Americana se reconoce otro principio también, que también nace en la famosa paz de Westfalia de 1648, que como repito culminó la guerra de los 30 años en Europa, que es el principio bona fide. ¿Y qué cosa es el principio de bona fide? Este famoso principio de buena fe. ¿Y qué significa el principio de buena fe? El principio de buena fe significa que los estados se comprometen a realizar todo tipo de acto que conlleve al cumplimiento de los tratados que firman. Y por el contrario, se comprometen a no realizar cualquier otro tipo de acto que conlleve a lo contrario. ¿Y cuál sería lo contrario? No cumplirlo. El principio bona fide o la buena fe justamente se concretiza con eso. Oye, yo firmé un tratado internacional como Estado, entonces tengo el deber de realizar todo tipo de acto que conlleve precisamente a cumplir con el tratado internacional. Entonces, eso es algo este, saludable para el sistema internacional, porque va a marcar una pauta de prohibición. En vez de que los estados ya firman el tratado y busquen más bien cómo burlarlo, no, el principio de buena fe dice, no lo puedes burlar, al contrario, realiza todo tipo de actos para que cumplas con el mismo. Entonces, el pacta sunt servanda y la buena fe son los fundamentos jurídicos del control de convencionalidad. Oye, yo firmé la Convención Americana. ¿Y qué me dice la Convención Americana? Artículo 1. Los estados nos obligamos a promover, garantizar y promocionar los derechos humanos. Y artículo 2. Los estados nos comprometemos a crear todo tipo de mecanismos que conlleve a la promoción, garantía y eficacia de los derechos. El control de convencionalidad. Entonces, es eso. ¿Por qué? Porque la Convención de Viena, el Pacta Sunt Servanda y el principio de buena fe que están en el artículo 26 y 27 de la Convención de Viena, precisamente hacen que tú cumplas con eso que establece la Convención Americana en su artículo 1 y 2 respectivamente. Por eso que en la sentencia del Monacid Arellano versus Chile, los fundamentos jurídicos del control de convencionalidad radica en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Miren qué bonito, ¿no? Porque nos ha hecho recordar inclusive irnos hasta la paz de Westfalia, ¿no? Que es la que determinó el sistema de estados conocido como sistema westfaliano, ¿no? Que ha perdurado a lo largo del tiempo, que ahora ya se está tambaleando por propiamente el acomodo geopolítico. Ese sistema westfaliano ha perdurado bastante tiempo, casi 4 siglos, ¿no? Pasando por inclusive la Convención de Viena de 1815,
producto de la derrota de Napoleón, que significó otro reacomodo geopolítico. Luego la Primera Guerra Mundial en 1914, que significó otro reacomodo geopolítico. Luego la Segunda Guerra Mundial, 1945, que también significó otro reacomodo político. Y la guerra, el término de la Guerra Fría, 1989, que significó otro reacomodo geopolítico. Y el sistema westfaliano se ha mantenido durante todos estos acontecimientos, hasta que llegamos a lo que muchos, entre ellos yo, considero que es una nueva etapa. Atentado el 11 de septiembre, inicios del siglo XXI, y el mundo vuelve a sacudirse, y vuelven a sacudirse los cimientos del Estado westfaliano. Y desde los atentados de la Torre Gemelas hasta hoy, 2025, todavía es una incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Si seguimos con el sistema de estados westfaliano que nos ha acompañado a lo largo del tiempo, estados-nación, estados con fronteras definidas, estados con bien claro el pacta sunt servanda, el buena fe como principios elementales del derecho internacional y como principios de soberanía nacional, autodelimitación, el no injerencia de otros estados, ¿se van a mantener o esto va a cambiar? Puede cambiar. Estado westfaliano, ¿en cuántas crisis ha pasado? Se ha mantenido desde el siglo XVII, pero ahora podemos ingresar a una situación en donde este sistema de Estado westfaliano cambia. Y al cambiar, pueden alterarse, por supuesto, los principios que lo acompañan, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interno. Vamos a ver, todavía estamos en esa etapa de transición donde no sabemos a dónde vamos a llegar y cómo se va a resolver esta situación. En los otros escenarios han resuelto con guerras, salvo el fin de la Guerra Fría, y no terminó, por gracia de Dios, en una tercera guerra mundial. Pero ahora el fantasma de la tercera guerra mundial está aquí, en nuestra puerta. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Pero este control de convencionalidad se fundamenta en esos principios de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículos 26 y 27, pacta sunt servanda y buena. ¿Quién debe practicar el control de convencionalidad? En el caso del Monacid Arellano versus Chile, se hace alusión de que el control de convencionalidad se practica ex officio, ex officio, ex officio, o sea, de forma obligatoria. Pero ¿quién lo debe aplicar? Bueno, a partir del caso Almonacid Arellano del año 2006 y el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, se llega a la conclusión de que hay dos formas de control de convencionalidad, como ustedes ven. El control de convencionalidad concentrado y el control de convencionalidad difuso. El control de convencionalidad concentrado es aquel que lo va a ejercer la propia Corte Interamericana. La propia Corte Interamericana. Es la Corte que, en virtud de ser el órgano jurisdiccional encargado de defender la Convención Americana en el sistema interamericano, va a resolver los conflictos que haya entre las normas internas y las normas convencionales. Hemos visto dos ejemplos. Caso opinión consultiva 94 por el artículo 140 de la Constitución del Perú y este caso, la última tentación de Cristo, caso Olmos versus Chile del año 99. Conflicto también entre Constitución y Convención Americana. El caso Almonacid Arellano versus Chile también es un conflicto entre norma constitucional y normas internas del Estado chileno versus la Convención Americana, el tema de
la prescripción de los delitos de lesa humanidad sobre una persona, una ciudadana, que en la época del gobierno de Pinochet había desaparecido, había sido objeto de una desaparición forzada, un delito de lesa humanidad, y que el Estado chileno, mediante normas, había establecido pues a los culpables, los había indultado o amnistiado, como sucedió aquí también, el caso de Barrios Altos y La Cartuja. Bueno, y en el caso de trabajadores cesados del Congreso, versus normas del Estado peruano que habían echado a los trabajadores del Congreso en la época del golpe de Estado de Fujimori, desconociendo su derecho al trabajo y sus derechos de carácter social. Este control concentrado, entonces, de convencionalidad, lo ejerce la Corte. Pero el gran aporte del caso Almonacid Arellano y del caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú es que la Corte considera que no solamente ella debe hacer control de convencionalidad, como ya lo venía haciendo de manera pragmática, sino que también tenían que ser los jueces de los respectivos estados los encargados de realizar el control. Porque los jueces, dice la Corte, cito el fundamento 124 de la sentencia Almonacid Arellano versus Chile y el fundamento 128 de la sentencia Casos Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, los jueces no solamente deben salvaguardar la constitución de sus estados y sus leyes, sino también deben salvaguardar los tratados internacionales que sus estados han ratificado. Y eso es lógico y eso es obvio, dice la Corte, porque los tratados internacionales forman parte también del derecho nacional. Y acá en el Perú la cosa es muy clara. Artículo 55 de la Constitución. Los tratados ratificados y en vigor por el Perú, tratados ratificados en el Perú y en vigor, forman parte del derecho nacional, lo dice el artículo 55 clarísimo. Y el artículo 55 es claro, los tratados ratificados y en vigor en el Perú forman parte del derecho nacional. Entonces la Corte dice, los tratados internacionales que forman los estados también forman parte del derecho nacional. Por lo tanto, los jueces no solamente deben cumplirlos, no solamente deben cumplir la Constitución y sus leyes, sino también deben cumplir los tratados internacionales que firman sus respectivos estados. Entonces, a partir de allí surge el control de convencionalidad difusa, en donde ya no es la Corte la que realiza la función de fiscalizar que las normas internas no vulneren a las normas convencionales, sino también que los jueces de sus respectivos estados sean los encargados de realizar o fiscalizar que las normas internas, sus normas internas, no vulneren a los tratados internacionales que los estados ratifican. Ese es el famoso control de convencionalidad difusa. Ahora, claro, eso tiene una serie de matices, ¿no? Porque la Corte advierte claramente y está en el fundamento 128 de la sentencia Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, que los jueces, al realizar control de convencionalidad, lo tienen que hacer bajo las competencias y atribuciones que su constitución y sus leyes establecen. Y eso genera un debate, porque algunos dicen, bueno, en un país, por ejemplo, como el Perú, donde los jueces pueden hacer control de constitucionalidad, definitivamente, pues, por añadidura, podrían hacer control de convencionalidad. Eso es claro, porque la Corte incluso dice, ¿no? Los jueces que hacen control de convencionalidad tienen toda la obligación de realizar control de convencionalidad porque los tratados internacionales forman parte de su derecho nacional también. Pero, ¿qué pasa? Y, por supuesto, los tribunales constitucionales entran allí también. Claro que sí.
Pero ¿qué pasa en aquellos estados en donde los jueces no realizan control constitucional y solo realizan control constitucional los tribunales constitucionales? El caso de México. México tiene un control constitucional concentrado en su Corte Suprema, pero sus jueces no realizan control constitucional. Difuso, es su Corte Suprema, ¿no? En esos casos, los jueces inferiores que no tienen el ejercicio del control constitucional podrían realizar control convencional. Eso es un tema eh, bastante discutido, eh, que tiene una serie de posiciones a favor y en contra. En los países donde, por ejemplo, solamente hay control concentrado. Acá en el Perú no hay problema, porque nosotros tenemos un modelo dual. Entonces, los jueces, al hacer control constitucional, realizan control convencional perfectamente. Pero en aquellos países donde no hay control, donde los jueces no ejercen control constitucional porque solamente lo ejercen ahí sus tribunales o cortes constitucionales, la pregunta inmediatamente surge. Y entonces esos jueces podrían hacer control constitucional, más aún porque la Corte dice que los jueces deben hacer control convencional de acuerdo a sus competencias y atribuciones. Entonces, si por sus competencias y atribuciones esos jueces no pueden hacer control constitucional, ¿cómo se les podría decir que hagan control convencional? Algunos dicen que no podrían hacerlo, solamente podrían hacerlo los tribunales constitucionales o cortes constitucionales. Otros dicen, no, sí podrían hacerlo, pretorianamente, porque es un tratado internacional. Hay discusión con posiciones a favor y en contra. Acá en el Perú, esa discusión no es necesaria porque acá todos los jueces, tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial, realizan control constitucional. No hay ningún problema, realizan control constitucional. Pero otro problema que la misma Corte Interamericana ocasionó fue en el caso Hellman versus Uruguay del año 2011. El caso Hellman es muy importante cuando se habla de la convencionalidad porque reafirma lo que la Corte venía desarrollando desde Almonacid Arellano del año 2006 hasta ese momento. Pero también deja algo en bambalinas, algo que muchos comienzan a preguntarse, ¿será, no será, cómo será? Y que ha dejado pues ahí, ¿no? En una nube de abstracciones, ¿qué es lo que la Corte realmente quiere decir? ¿Por qué les digo? Porque en el caso Hellman versus Uruguay, además que la Corte ratifica todo lo que había desarrollado del control de convencionalidad, añade algunas cosas como lo que vamos a ver a continuación sobre el material controlante, el material controlado y todo lo demás. La Corte dice que no solamente los jueces que realizan control constitucional deben hacer control de convencionalidad, sino que todas las autoridades públicas del Estado respectivo están obligadas a realizar control constitucional, convencional. Y entonces ahí sí ya no sé. Porque como dice el profesor argentino Néstor Pedro Saúez, que en paz descanse, falleció el año pasado, este, decía, eso es una puerta muy amplia. O sea, ya aquí abrió todas las puertas de la casa, porque cuando dice que todas las autoridades públicas, entonces viene la pregunta que un presidente de la República podría hacer control convencional, un ministro, un policía, un congresista. Por Dios, que ya entonces cualquiera. O cómo le entendemos eso. La Corte no ha explicado eso. Lo dice en el caso Herman 2011 y de ahí ya no ha vuelto a decir más.
con lo que ha dejado ahí un- una suerte de incógnita. ¿Será o no será? En mi opinión, yo creo que ahí les ganó el entusiasmo. Yo considero que bajo las pautas originales del caso Almonacid Arellano y del caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, ambos casos del año 2006, en sus fundamentos 124 y 125 del primer caso y en el otro caso, Trabajadores Cesados del Congreso, en el fundamento 128, podemos articular de que solamente aquellos jueces que realizan control constitucional podrían realizar control convencional. Es más, ya podía discutir inclusive en aquellos estados en donde los jueces no tienen atribución de control constitucional. Si pueden hacer control convencional, yo no. Podría aceptarlo inclusive. Pero ya que se amplía más fiscales, al presidente de la República, a los ministros, bueno, porque las Cortes dicen, todas las autoridades, me parece que ya eso es una exageración y tergiversaría el control. No, tergiversaría. Entonces, bajo esa consigna también, entonces cualquiera podría hacer control constitucional difuso y concentrado, si se trata de defender la Constitución. Yo creo que ahí lo que debemos entender es que las demás autoridades fuera de los jueces y tribunales constitucionales que sí tienen legítima competencia para realizar control convencional, las demás autoridades solamente deben quedarse en una interpretación conforme a la convención, como sucede acá cuando se trata del control constitucional. Por ejemplo, los tribunales administrativos no pueden inaplicar una norma, no pueden hacer control difuso, menos hacer control concentrado y expulsarla, pero sí su deber es interpretar la norma de conformidad con la Constitución. Ya si no pueden hacerlo, pues no pueden inaplicarlo. Es la función de los jueces, es función del Tribunal Constitucional. Igual creo que pasa en el control convencional. Aquí todas las autoridades del Estado tienen el deber de interpretar las normas internas de conformidad con la Convención, pero no podrían hacer control convencional en el sentido de inaplicar esa norma interna porque contraviene la Convención Americana. No, porque eso ya sería facultad de los jueces, en nuestro caso, del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, que ellos sí tienen la competencia del control constitucional para llevarlo a cabo hasta sus últimas circunstancias, ya sea inaplicando o expulsando. Eso ellos pueden hacer. Pero por eso que considero que en el caso Hellman versus Uruguay hay que darle una interpretación a la Corte en ese sentido. Lo que la Corte ha querido decir es que las demás autoridades ejercen un control de convencionalidad, no en el sentido de inaplicar una norma interna contraria a la Convención Americana, no, en el sentido de darle a todas las normas internas una interpretación conforme a la Constitución. Ahí, perfecto. Pero decir que aplican el control de convencionalidad y por lo tanto en un conflicto entre una norma interna y una norma convencional, ellos inapliquen la norma interna a favor, no. Pero solamente podría ser para los jueces y para los tribunales constitucionales que en sus respectivos países ejercen control constitucional difuso concentrado. Entonces yo creo que esa sentencia Hellman versus Uruguay del 2011 debería interpretarse en ese sentido. En el otro sentido ya sería desnaturalizar el control. Yo le he dicho en varias conferencias internacionales cuando se ha discutido el tema del control convencional. ¿No? Porque ahí se enfrascan en un debate, no, sí se puede. Yo digo, no, pues, porque entonces bajo esa consigna, cualquiera podría hacer control constitucional también en nuestros países, en aplicar y expulsar normas, pues, y el pretexto va a ser, no, pues la Constitución, todos tenemos que defender la Constitución. No, pues, yo creo que ahí ya sería desnaturalizarlo. Lo que todos podemos hacer es salvaguardar la Constitución, defenderla en el sentido de darle a las normas una interpretación conforme. Perfecto. En ese sentido, no hay problema. Pero ya inaplicar o expulsar, o sea, llevar el control constitucional hasta sus últimas consecuencias, eso ya no le corresponde a todas las autoridades. Eso le corresponde solamente a los órganos competentes para ello.
igual en el control de convencionalidad. Entonces, existe un control de convencionalidad concentrado, que lo hace la Corte Interamericana, y un control de convencionalidad difuso, que lo hacen los jueces interamericanos que ejercen control constitucional en sus respectivos países. Pero, ¿cuáles son los materiales? ¿Cómo se realiza? ¿Qué cosas son las normas internas y qué cosas son las normas convencionales que yo debo tener en cuenta para realizar efectivamente, adecuadamente el control de convencionalidad? Pues bien, vamos a tener en cuenta que en el caso Hellman versus Uruguay del año 2011, la Corte ha señalado que hay un material normativo controlante, o sea, las normas que yo debo tener en cuenta, las normas de fiscalización, que van a fiscalizar, perdón, y el material normativo controlado, las normas que van a ser objeto de fiscalización, las que van a fiscalizar y las que van a ser objeto de fiscalización. En el primer caso, las normas que van a fiscalizar conforman el material normativo control, conocido como el famoso bloque de convencionalidad. Así como existe un bloque de constitucionalidad en el ámbito del sistema interamericano, se habla de un bloque de convencionalidad, que es el conjunto de normas que conforman el material fiscalizador. O sea, las normas que yo debo tener en cuenta como parámetro de. ¿Cuáles son? En primer lugar, la Convención Americana, que es la norma madre, la norma neurálgica del sistema interamericano. Pero acompañan a la Convención Americana Pacto de San José el famoso Protocolo de San Salvador. Acordémonos que el Protocolo de San Salvador es el famoso protocolo de los derechos económicos, sociales y culturales, que es un documento anexo. La Convención Americana es un tratado, pero es un tratado complementario, pero no es un tratado autónomo. ¿Qué más? Todas las convenciones interamericanas que tu Estado haya ratificado y que tengan que ver sobre derechos humanos, son como 20. Aquí entra la Convención Interamericana de Belén do Pará, que es sobre la discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la Convención Interamericana sobre la tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, la Convención Interamericana de Protección del Adulto Mayor, la Convención Interamericana sobre la discriminación de personas con discapacidad, etcétera, etcétera. O sea, son múltiples convenciones. Ojo, son parte del material controlado. ¿Qué más tenemos como bloque de convencionalidad? Las sentencias de la Corte, que prácticamente ya rozan las 500 actualidad. ¿Y qué más tenemos como material normativo controlante? Las opiniones constitutivas de la Corte, que son 27, si mal no me falla la memoria. Todo este conjunto de materiales conforman el denominado bloque de convención. Material fiscalizado. Ok, ¿Y esto, cuál esto, será bien. el Ponlo material ahí, ahí está. fiscalizado? O sea, ¿qué es lo que yo voy a verificar? Todas tus normas internas, que van desde la Constitución, pasando por las leyes, las normas infralegales y, ojo con esto, aquellas sentencias que en sus respectivos países tengan efectos normativos o vinculantes. O sea que un precedente del Tribunal Constitucional podría ser objeto de este podría ser objeto de control de convencionalidad, ¿sí? Y acuérdate que la Corte le dice a los jueces, cuando ustedes realizan control de convencionalidad,
ustedes ya dejaron de ser jueces internos y pasan a convertirse en jueces interamericanos. Por lo tanto, pueden fiscalizar desde su constitución hasta sus sentencias que tienen efectos normativos. Entonces, vean ustedes que el material normativo controlado viene a ser todas las normas internas, mientras que el material normativo controlante también es un conjunto de normas o elementos bastante complejo. Por eso que el profesor Pedro Sagüez, argentino, y voy a sacarlo porque él fue un estudioso en sus últimos años, muy acucioso de el control de convencionalidad que estamos analizando, él había advertido algo, ¿no? Y lo decía frecuentemente en sus conferencias. A mí me parece espectacular, decía él, el tema del control de convencionalidad. Me parece una figura saludable, interesante, bastante necesaria para el desarrollo del sistema interamericano, pero también vamos a la realidad. Es una herramienta importantísima, pero también bastante genérica. ¿Y por qué le preguntaban a él? ¿No? Una cuestión bastante real, ¿no? La mayoría de jueces en sus respectivos países están saturados de carga procesal. La carga procesal es un fenómeno transversal a los países latinoamericanos, en todas sus cortes. Pero además de ello, los jueces, aparte de la carga procesal, que tienen que resolver 50.000 casos, tienen una serie de eh, cuestiones que aprender para resolver esos casos, que van desde su constitución hasta sus leyes, sus sentencias principales de sus tribunales o cortes constitucionales, de su Corte Suprema, sus códigos, o sea, una cantidad enorme de legislación en jurídica. Y aparte de ello, los jueces no son robots. Bueno, el día que venga la inteligencia artificial, pues no, y se hagan jueces robots, efectivamente, pues ahí será más eficaz, ¿no? Pero son gente de carne y hueso como nosotros. Tienen una vida personal, una vida profesional, una vida familiar. Entonces, con todo eso, meterle a los jueces también, que están obligados a revisar control de convencionalidad ex oficio, y meterse en la cabeza todo este material normativo controlante, es algo que sinceramente es imposible. Se va a aprender todas las convenciones interamericanas, las más de 400 sentencias que tiene la Corte, las 27 opiniones constitucionales, con las justas conoce algunos artículos de la Convención Americana y eso. Entonces, es muy bonito, todo es muy ideal, pero una allí. Te preguntas, ¿cómo podríamos hacer esto eficaz? Ahí entraría en juego pues la inteligencia artificial, que en algún momento nos va a terminar reemplazando. Pero yo creo que la inteligencia artificial, la tecnología, entraría allí para suplir esa situación. Es cierto lo que dice el profesor Sagüez. Las justas estamos pues, grabando en los códigos, las sentencias de los tribunales, los juicios de la Suprema. Imagínate pues, todo este cargamontón que tienes que meterte en la cabeza para ver qué hacer eso. No es posible. Primero empezamos robots, no estemos conectados a una computadora. Es algo pues real lo que dice el profesor Pedro Sánchez. Pero por eso considero también que la tecnología puede ayudar muchísimo, muchísimo. ¿No? La inteligencia artificial podría ayudarnos a que esto se vuelva más efectivo en algún momento.
siempre y cuando se le implemente de manera adecuada y controlada. Pero yo creo que es necesario, no tenemos otro. Entonces, ese es el material normativo controlante y el material normativo controlado para realizar eficazmente un control de convención. Ahora, eh, ¿cuáles son las diferencias con el control de constitucionalidad? Recordemos que el control de constitucionalidad son los mecanismos a través de los cuales se defiende la Constitución. Muchos piensan que el control de convencionalidad es un anexo, es una réplica del control de constitucional a nivel externo, y eso es equivocado, eso es tener una visión errónea. Tiene muchas características en común, pero definitivamente no es igual. ¿Por qué? Porque empecemos diciendo que en el control constitucional siempre hay un documento baluarte, que es el eje, y del cual se desprende todo, que es la Constitución. En el ámbito internacional no hay una Constitución, lo que hay son tratados. O sea, hay múltiples normas. Es mucho más parecido a una constitución consuetudinaria, ¿ya? De corte anglosajón. Por otro lado, en el control constitucional siempre, y eso es inamovible, eso nadie lo va a cambiar. Hay un principio que rige el control constitucional, sea político, sea difuso, sea concentrado, que es el principio de jerarquía normativa. El principio de jerarquía normativa es un principio indispensable, indiscutible, inmodificable, sacrosanto del control constitucional. ¿Y qué significa este principio de jerarquía normativa? Simple. En caso de conflicto entre una norma legal o una norma inferior y la Constitución, siempre, siempre va a ganar la Constitución. ¿Por qué jerarquía normativa? No hay más. Es imposible que una norma inferior le gane a la Constitución. No, es imposible. Nunca. Sería quebrar, sería desnaturalizar, sería corromper el control constitucional. Cualquiera. En el control convencional será igual. Este principio de jerarquía normativa va a regir una discusión en muchos países de la región. Algunos consideran que sí. Y discuten y sostienen y fundamentan y hablan y resaltan de que el control convencional se rige también por los principios de jerarquía normativa. En consecuencia, en caso de conflicto entre una norma interna y una norma convencional, siempre va a ganar la norma convencional. Yo siempre me he opuesto a eso. Siempre me opuse a eso. ¿Por qué? Porque yo leí una lectura diferente. Como vuelvo a repetir, en primer lugar, el control convencional no es un anexo o una réplica del control constitucional. Es otra cosa. Control constitucional es derecho interno. Control convencional es derecho internacional. Y dos, porque en el control convencional, la finalidad no es el tratado en sí. La finalidad es la eficacia del contenido del tratado. ¿Y cuál es el contenido del tratado? Los derechos humanos. Por lo tanto, el control de convencionalidad que pretorianamente se ha creado de los artículos de la Convención Americana deben respetar el espíritu de la Convención Americana. Y respetar el principio de la Convención Americana significa efectivizar lo que dice el artículo 29 de la Convención. ¿Y qué dice el artículo 29? El artículo 29 de la Convención habla de los principios de interpretación de la Convención. Principios de interpretación. Y en el artículo 29 de la Convención Americana subyace un principio fundamental, que creo yo fundamenta
el control de convencionalidad. ¿Y cuál es ese principio? El artículo 29 de la Convención Americana hace referencia al principio pro opinión. No hace referencia a la jerarquía normativa, hace referencia al principio pro homine. ¿Y qué dice el principio pro homine? El principio pro homine dice que en caso de conflicto entre normas, se dará preferencia, se dará prevalencia a la norma que más favorezca los derechos humanos. No importa si es interna o convencional, lo que importa es que favorezca más a los derechos. Artículo 29 de la Convención Americana. En consecuencia, el control de convencionalidad, a diferencia del control de constitucionalidad, no se rige por el principio de jerarquía normal. Se rige por el principio pro omnia, la norma más favorable a la persona, o a los derechos. Y esto debe ser así, porque comenzar a discutir lo otro es entrar a un debate en donde nos vamos a entrampar, como se entramparon hace un siglo atrás Kelsen y Triepel, discutiendo acerca, ambos, cada uno de su punto de vista, cuál era primero, el derecho internacional o el derecho interno. Para Triepel, el derecho internacional es una cosa y el derecho interno es otra. Y para Kelsen, el derecho internacional y el derecho interno es una, pero hay jerarquía. ¿Será el derecho internacional por encima del derecho interno? O para otros será el derecho interno por encima del derecho internacional. Pero entrampamos en una discusión de inicios del siglo XX y estamos en el siglo XXI. Por lo tanto, el principio pro homine es el principio que rige el control de convención. Algunos internacionalistas, colegas de otros países, muy bien, me parece perfecta esa posición, otros decían, no, la jerarquía, porque el tratado está por encima, o sea, siguiendo pues las tesis monistas de Kelsen, de inicio del siglo XX. Cuando se modificó el Código Procesal Constitucional de nuestro país en el 2021, los legisladores vieron por conveniente hacerme caso. Efectivamente, hacerme caso, en el sentido de que, como yo ya venía diciendo en múltiples conferencias que da el país y a nivel internacional también, de que aquí se tenía que aplicar el principio pro homine, para no caer en la discusión o el entrampamiento de qué cosa es más, el derecho interno o el derecho internacional. Esa discusión iba, había que resolverlo en base al principio pro homine. Y entonces, el artículo 8º del título preliminar del Código Procesal Constitucional para mi beneplácito recogió esta posición. Y si usted lee en el artículo 8º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, claramente dice en su segundo párrafo, los jueces, en caso de conflicto entre norma interna y norma convencional, está reconociendo el control de convencionalidad, le darán prevalencia, le darán preferencia a la norma que proteja más los derechos humanos y la dignidad de la persona. Principio pro homine. Y no es porque lo dijera yo, sino porque se desprende de la propia Convención Americana, que supuestamente es el documento del cual nace el control de convencionalidad. Entonces, en el Perú, el debate está zanjado. Cuando un juez aplique control de convencionalidad, resolverá la convencionalidad.
en base al principio pro homine. Y puede ser que en un caso la Constitución o la ley proteja más el derecho que la Convención Americana o cualquiera de las convenciones interamericanas o cualquiera de las sentencias de la Corte, pues se le dará preferencia a esa norma interna. Y no es que no esté haciendo control de convencionalidad o esté yendo en contra del control de convencionalidad. Al contrario, lo estoy efectivizando porque estoy aplicando el principio que rige el control, el pro homine. Entonces, a partir del artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, en nuestro país ya no hay debate. El control de convencionalidad se resuelve aplicando el principio pro o la norma que más favorezca a la persona, su dignidad y a sus derechos. Muy bien, señores. Acabamos de culminar la sesión de hoy. Si hay alguna pregunta o alguna duda, me la hacen saber. Si no, estaremos culminando la clase de hoy. Muchas gracias por su disertación, doctor Reinaldo. Sí, muchas gracias una vez más. Nuestro agradecimiento. Doctores, ¿alguna pregunta para el ponente el día de hoy? Creo que no hay ninguna. No hay ninguna porque estuvo bien claro, estuvo muy didáctico, doctor Quedó Reinaldo, claro. como siempre. Doctor Reinaldo, agradezco una vez más su participación en este diplomado. Ya veremos otro diplomado de Derecho. Doctores, viene el otro diplomado de Derecho Constitucional, Profesor Constitucional de Derechos Humanos, también con el doctor Reinaldo, dentro del equipo, ¿correcto? Doctor Reinaldo, agradecen una vez más. No se olvide las PPT de las últimas dos clases, por Claro, favor. claro, claro. Gracias, Se lo mando doctores. ahora. Y nos vemos hasta el día de mañana, por la siguiente clase. Muy amable a cada uno de ustedes. Buenas noches. No, gracias. Luis. Igualmente.